Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios y hoy vamos a ir aplicando más de lo que hemos venido haciendo sobre el concepto de teología y ver cómo la teología tiene muchísimos énfasis, muchísimos em, terrenos en los que podemos aterrizarlo. Ahí se debe ver en su pantalla la Biblia. Entonces vamos a ver un texto importante para este fin. Bueno, todavía no. Ahora intento después del receso a ver si podemos. Bueno, el versículo 15 lo alcanzan a ver, ¿cierto? Segunda carta a Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado o a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y aparte esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por el tiempo juntos una vez más, meditando sobre estas verdades. Ayúdanos a aprovechar este tema que estamos iniciando, que es el conocimiento teológico, con el propósito de ser mejores cristianos, más amoldados, más asemejados al varón perfecto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y también los que tenemos la responsabilidad de servir a tu pueblo, poder ser capacitados para lograr mejor este fin. Y en último lugar, Señor, para cada uno desarrollar destrezas, herramientas y conocimientos que puedan ser utilizados desde el campo de estudio de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, para tu gloria y el gozo de nuestras almas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces solo recordando, este pasaje, si lo han leído, es una de las secciones donde el apóstol Pablo se está despidiendo y encargando a su discípulo Timoteo, mostrándole la gran importancia del trabajo ministerial. Si ustedes se dan cuenta, el texto viene dividido en varias secciones. Empieza hablando de el hijo. Fíjense acá. Tú pues, hijo mío, por supuesto que Timoteo era no hijo natural, ¿cierto? Físico de Pablo, ¿cierto? Pero aquí encontramos que era una relación particular y especial que tenían allí. Luego de hablarle de las responsabilidades que tenían como hijo, y es mantener la familia. Luego le habla de el concepto de soldado. El ministro también es un soldado de Cristo y como tal tiene ciertas responsabilidades, pero también es un atleta. Necesita entender que hay unas dinámicas, unas reglas donde debe correr. Luego, él es un labrador, con eso metáforas. Y luego estas metáforas se van expandiendo. Luego llega a hablarle acerca de la importancia del obrero. Fíjense acá, es un trabajador, un empleado. Luego le habla que es un instrumento, fíjense, instrumento o vasija en ese contexto, ¿sí? Y por último le enseña, mire, usted es un siervo, o sea, un esclavo. Entonces podríamos verlo de dos formas. Una, desde la dignidad de hijo, piensa en la sociedad grecorromana, que era estratificada, estructurada. Entonces, de arriba abajo. De arriba, desde un hijo, un soldado, un labrador, un atleta, etcétera, hasta llegar a esclavo. ¿Sí lo notan? O se puede ver como un círculo. Y es estas siete metáforas que describen a el hombre de Dios. Todas tienen que ver la una con la otra. Todas se están interactuando con el propósito de mostrarnos que en verdad nuestro Señor aquí
quiere que nosotros estemos en un crecimiento constante. De ahí que el conocimiento teológico no termine solamente con un título en teología. Y los que están empezando especialmente deben tener como meta no el título, sino más allá del título de una licenciatura, maestría, doctorado, es realmente el llamamiento a conocer a Dios, que fue lo que vimos el primer día. Dios nos llama para que lo conozcamos porque todos los seres humanos conocemos algo de Dios y respondemos frente a ello. El problema es que unos responden adecuadamente y otros no. Los que por la gracia de Dios hemos respondido adecuadamente, ahora estamos llamados a concatenar, a articular, a comprender esa verdad de Dios, que en este caso es lo que hemos llamado la revelación, que es el concepto esencial de la teología que la distingue de las ciencias. Por ejemplo, pensemos en las ciencias naturales, que investigan lo que llamaríamos los fenómenos, lo que es perceptible, tangible, cuantificable, y lo que es lo, las ciencias del espíritu, ahora se le llaman, desde hace un siglo aproximadamente, que es la filosofía. Entonces, la revelación es un conocimiento que viene fuera de nosotros, mientras que ese conocimiento empírico es lo que da posibilidad a las ciencias naturales y ese conocimiento racional, intuitivo, argumentativo, es lo que permite la filosofía y las ciencias que se derivan de él o de ella. Entonces, de ahí que nos dimos cuenta que esa revelación tiene dos manifestaciones contundentes. Una, lo que llamamos revelación general, que se refiere a que Dios a todos se revela por igual, a todos los seres humanos le da a conocer una realidad fuera de él, una realidad dentro de él y una concatenación, una relación, una interacción entre las acciones humanas y las consecuencias en este planeta, lo que hace posible la historia o la providencia, como se denomina teológicamente. Luego vimos la revelación especial y observamos un esquema, lo vimos de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, históricamente hablando. Esto porque la fe cristiana es histórica, es decir, asume hechos en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? La fe cristiana no es mitológica, como se piensa. ¿Sí? O sea que hay acontecimientos o eventos que son etéreos, que no tienen nada concreto, que no tienen un punto de arraigo en absoluto. Todos tienen que ver con los, las dimensiones humanas, ¿ya? Aunque por supuesto las sobrepasa. En este caso vimos de adelante hacia atrás, en el texto de Hebreos, si ustedes se acuerdan, Hebreos 1, vimos que el Señor se ha manifestado a lo largo de los siglos de diferentes formas y en diferentes tiempos, ¿ya? A los profetas, a los padres, ¿se acuerdan? Bueno, y llega hasta la cúspide que es Jesucristo. Entonces nosotros estamos de este lado histórico. Nosotros pensamos hacia atrás, históricamente hablando, hacia el pasado, porque tenemos a Cristo y nuestra elaboración teológica está mediada o influida o determinada por la persona y obra de Jesucristo, ya que estamos abordando la teología como cristianos. Y ahí seguimos al señor Bavinck también. Y es que nuestra teología es trinitaria, o sea, teología cristiana. Pero luego vimos de atrás hacia adelante, y es cómo la voz de Dios vino primero verbalmente, él mismo habló a personas concretas, luego esas personas transmitieron oralmente ese contenido y ese contenido se fue preservando hasta que se escrituró o se registró para que se mantuviera la posteridad. Luego Dios mismo se hace hombre, Dios mismo aparece en medio de los hombres y confirma aquello que había dicho verbalmente a individuos quienes lo transmitieron oralmente y luego quedó escrituralmente. La palabra personal de Dios es Jesucristo y él ordenó que esa palabra, ese contenido, esa interpretación, producto de su obra aquí en la tierra, quedara delimitado, quedara definido en unos escritos que no se aumentan ni se disminuyen,
que es lo que llamamos el canon o la norma de normas, es decir, donde definimos nuestra teología. De ahí que el cristianismo se divide desde ese momento hasta hoy por las concepciones acerca del canon. Vimos básicamente dos, aunque podríamos hablar quizás de tres, pero podríamos resumirla de la siguiente manera. La Iglesia Católica, y voy a usar aquí un ejemplo solamente, aquí tengo una imagen. Em, Creo que aquí está, sí. Este es un ejemplo de muchos. Vamos a ver si se alcanza a ver. Creo que sí. Mm, a ver. Este es un ejemplo, sí se ve ahí. Pues, no se ven las letras muy bien, pero más o menos se ve lo general, ¿cierto? Fuentes de la teología. Entonces aquí la Iglesia Católica tiene tres fuentes en las que hace teología. La Sagrada Escritura, que es los libros que tenemos nosotros en nuestra Biblia, siguiendo la Confesión de Londres, que estuvimos repasando, y otros documentos que se llaman deuterocanónicos, según la teología católica romana. Para la teología católica romana, estos libros son de un segundo canon, o sea, son importantes y se guardan, pero son menos importantes que los del primer canon, ya protocanónicos o del primer canon. Para los protestantes, esos documentos son apócrifos. Apócrifos, si están leyendo el libro de Grau, él se refiere a apócrifos como de origen desconocido, oculto, misterioso, que no tienen fundamento en la inspiración bíblica, ¿ya? Y aquí ustedes observan un diagrama general de cómo la teología católica romana, muy cercana a la teología ortodoxa y más o menos algunos grupos de la iglesia anglicana, lo que se llama la iglesia, la alta iglesia, la High Church en la iglesia anglicana, tiene algo parecido que no es exactamente igual. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona ese esquema? Bueno, ellos creen en la revelación histórica que Dios dio la escritura, ¿cierto? Lo que llamamos tradición apostólica, ¿se acuerdan? Tradición apostólica. La tradición apostólica es de revelación o inspiración divina. Pero nosotros sabemos que no fue que ellos iban caminando y dijeron, listo, se acabó la revelación. Eso no fue. Es un proceso histórico, ¿no? Entonces, lo que fue quedando también venía entremezclado con tradiciones personales. Sabemos nosotros que Pablo escribió más cosas. Un ejemplo es en Hechos cuando Pablo le dice algo a el sobrino, me van a matar. Entonces, eso que Pablo le dijo al sobrino es palabra de Dios, porque son palabras de Pablo, ¿cierto? Pues sabemos que no, porque no entraron a ser parte de la escritura. Bien, podríamos hablar mucho más de eso, pero hay una materia donde ustedes ven la revelación y se desarrolla más el concepto. De todas maneras, estas cosas se van dando simultáneamente, tradición oral de la iglesia, la proclamación de los apóstoles y la tradición escritural. Eso se va dando hasta que la iglesia se reúne y define y reconoce y delimita cuáles son. Para la iglesia católica, eso permite la tradición, pero lo que llamamos tradición eclesiástica tiene la misma autoridad, como observan en ese diagrama, de la tradición apostólica. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que la Iglesia Católica puede justificar cualquier creencia siempre y cuando esté en la historia. Hay varios ejemplos. Un ejemplo de eso es el limbo. Yo les conté el ejemplo del limbo. Bueno, el limbo ha sido tratado por varios autores patrísticos de la antigüedad. Y ellos que dicen, eso la Iglesia lo recibió por tradición apostólica. Dicen ellos. Escuche la frase. Pues usted dice, pero no está en la Biblia. Sí, pero Orígenes, por ejemplo, uno de ellos, un teólogo de Alejandrino, él estuvo cerca de los que fueron discípulos directos de los apóstoles. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces él lo enseñó. Así que nosotros lo debemos mantener como cristianos católicos. ¿Ya? Entonces, bajo ese vacío de evidencia histórica, ellos elaboran una argumentación para justificar este tipo de prácticas.
¿De acuerdo? Nosotros decimos no. Nosotros creemos que hay un riesgo de igualar la tradición. Entiéndase tradición aquí no como costumbre solamente, sino creencias, enseñanzas. ¿De acuerdo? Que son extrabíblicas o contradicen la revelación previa de la Biblia. Solo para recordar, solo para recordar, el limbo no es exactamente, hermano Jaime, el purgatorio. Exactamente no es, porque el limbo es para los que no fueron bautizados. Entonces hay dos tipos de limbos, según esta teoría: limbus patrum, limbus infantum. Entonces, el limbus patrum son los que murieron antes de la venida de Cristo, los santos del antiguo pacto. Esto es una cosa interesante, ¿no? Entonces ellos murieron y estaban esperando a Cristo. Y hay una posición, en Cristología lo deben ver, o si ya lo vieron, en donde se dice que Cristo descendió al infierno o a los infiernos, entendiéndose el infierno como un lugar en el centro de la tierra donde estaban algunos esperando por la redención. Y ahí es donde ellos dicen el limbus patrum. El limbus infantum es el de niños que mueren sin ser bautizados, y desde la perspectiva católica romana, pues esos niños todavía tienen el pecado original, porque eso ocurre cuando son bautizados, se les quita el pecado original según la creencia de la regeneración bautismal. Sin embargo, am, en el pontificado, si no estoy mal, de Juan Pablo II, él, eh, él dijo que el limbo no existía. No, creo que fue Benedicto XVI, que no existía. Bueno, la Iglesia Católica es tremendo. Pero bueno, solo para que lo tengan en lugar, para que sepa que esa teoría existe. Y hay algunos teólogos que debaten al respecto. Muy bien, solamente les voy a mostrar un ejemplo de cómo nuestra metodología teológica se elabora. Ya vamos a volver a 2 Timoteo, que fue el texto con el que empezamos nuestra reflexión. Este es un ejemplo que ya está en el Antiguo Testamento. Fíjense, Deuteronomio. ¿Qué dice acá? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Perdón, no se ha abierto aquí. Perdón. Se me fue, discúlpenme. Ahora sí lo ven, ¿sí? Dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y atención, atención, quiero que le presten atención, y si se cumpliere, o sea, se puede cumplir, ¿ah? O señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué debes hacer? Pues hermano, se cumplió, dice la Biblia, ¿sí? No. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová tu Dios, ¿qué está haciendo? ¿Mm? Te está probando. ¿Cómo nos está probando? Él quiere saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Escuchen esto que es fundamental. Puede haber dentro del pueblo de Israel, imaginémonos, trasladémonos a ese momento. Ellos están saliendo de la tierra de Egipto, ellos están en una transición hacia la tierra prometida, están cerca ahí, en los campos de Moab, mirando la tierra. Y se les advierte, mire, si se levanta en medio de ustedes un soñador, un visionario, etcétera, y anuncia algo y se cumple, escúcheme. Pero además de cumplirse, él luego les dice, vamos y sirvamos a otros dioses. Entonces tienen que darse 3 condiciones. Primero, es una persona que predice algo. Segundo, es una persona que eso que predice se cumple. Y tercero, esa persona que dice algo o anuncia algo que se cumple, los lleva a apartarse del amor al Dios Todopoderoso. Ellos tienen que estar advertidos porque eso va a pasar. Ahora, aquí se les dice que ellos deben amar al Señor su Dios de todo su corazón. ¿Cómo hacemos para amar al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón y servirle? Bueno, ahí es donde, según el texto, tenemos que ir hacia atrás.
Dios ya les había dicho a ellos cómo era que él esperaba ser amado. ¿Se acuerdan? Guarden los mandamientos, capítulo 4. ¿Se acuerdan? Les habla de cómo Dios les habló en Sinaí. Y luego les recuerda que ellos tienen la voz de Dios cercana a ellos. ¿Qué nación tan grande que tenga estos dioses tan cercanos? ¿Sí? O sea, lo que les está diciendo es que no hay un Dios como ellos. Aquí aparece Elohim, que se traduce literalmente en Reina Valera en plural, pero podría traducirse como el Dios, ¿cierto? Que está cerca a ellos, ¿ya? Luego se narra la experiencia en Horeb, se advierte de nuevo contra la idolatría, y el capítulo 5 les da los 10 mandamientos, el terror del pueblo, pero en el 6:4 se le enseña lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y toda tu alma. En otras palabras, ya se les dice cómo es que deben amar a Dios. A Dios, el Dios verdadero, no se le ama basado en experiencias que ellos tengan, un profeta particular, una revelación privada. No, Dios se manifestó claramente como él lo había predicho en Sinaí. ¿De acuerdo? Luego les dio una ley que ellos debían recordar y debían repetir y mantenerla en mente y en su boca aplicándola. En otras palabras, Dios está estableciendo lo que se conoce como una revelación acumulativa. Una cosa es la revelación progresiva. Progresiva es que usted va comprendiendo más y más de lo que Dios está diciendo acerca de sí mismo y sus propósitos. Pero cuando hablamos que la revelación aquí es acumulativa, estamos diciendo que la revelación previa da lugar a una revelación posterior y la anterior juzga la posterior. Clave. En el capítulo 6 se está diciendo cómo se ama a Dios. Se ama a Dios porque Él los amó primero, los sacó de Egipto, se manifestó públicamente y les dio una ley. Y les dijo, no me voy a aparecer más, pero ustedes deben guardar esa ley dada una vez y para siempre. Luego en el capítulo 13, como vimos, volvemos, se les ha dicho ahí que si aparece alguien que tenga señales, maravillas y tal y se cumplen, pero los aparta de amar al Señor. Aquí amar al Señor es obediencia a los mandamientos que ya conocían. ¿Estoy siendo claro? Si el mandamiento previo decía que ellos no debían tener más dioses, entonces, aunque apareciera un profeta y mostrara un despliegue de poder y que luego los separara de la revelación previa, no debían aceptar esto. ¿Captan el asunto acá? Espero que sí. Y luego encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 18, una transición entre esta revelación que estaban teniendo, que era disponible y suficiente para ellos, y algo que se iba a aumentar. Se les advierte, tengan cuidado cuando entren a la tierra prometida, versículo 9. Ustedes no van a aprender según estas cosas. Y da una lista de todas las artes mágicas de la época. No serás perfecto. Estas naciones oyen a esos mediums, vamos a usar esa palabra, pero el Señor no te lo ha permitido. En cambio, el Señor levantará un profeta en medio de ti. O sea, fíjense, ellos van a tener en medio a adivinos, hechiceros, agoreros. No deben escucharlos, sino que deben escuchar a un profeta, dice, como yo. O sea, un profeta con las características de Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios y les recuerda otra vez la revelación previa. ¿Sí notan el argumento que se va construyendo? O sea, esto nuevo depende de lo previo. No es algo inconexo, incoherente, contradictorio. No, esto se va acumulando. Y el Señor lo va a levantar y Él les pondrá, o Él le pondrá a Él las palabras que Él le diga. Y, atención, el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, a quien yo no le haya mandado, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjense. O sea, no puede hablar su propia visión o la visión de su propio corazón. No puede hacerlo. No se puede inventar estas cosas. ¿Y cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?
Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, si este profeta habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, él no podría decir, es que ustedes no creyeron. ¿Cierto? Es que el problema es que ustedes no tienen fe en mis palabras y por eso el Señor los va a juzgar. No, está dejando ahí el suspenso. Tenía que cumplirse todo lo que él había dicho. Y volvemos a Jeremías, en el capítulo 23, aquí hay toda una serie de características de los falsos profetas que no vamos a estudiar acá, solamente estoy aumentando lo que ya hemos visto. Este texto no lo habíamos visto, pero se los estoy mostrando. Mire, aquí está hablando de estos profetas de la época siglos después que realmente no estaban exhortando conforme a lo que se esperaba de un profeta. El profeta no era principalmente un vaticinador de asuntos futuros, como lo entendemos nosotros por nuestro trasfondo pagano. Cuando uno escucha palabra profeta, uno ¿con qué lo asocia? Con alguien que está prediciendo, ¿cierto? Con alguien que va a decir lo que va a pasar, pero realmente un profeta aquí es alguien que se sujeta a Dios. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Impío es desviado de la ley, no está caminando delante del Señor, conforme a lo que el Señor ha dicho. Además, mire la palabra acá, impíos, en el 11, pero también son personas que profetizan en nombre de Baal. O sea, son profetas incoherentes, están hablando en nombre o representando un Dios diferente al Dios verdadero. Solo un dato aquí técnico. El nombre de Baal en el idioma antiguo es parecido, no igual, parecido cuando ellos lo pronunciaban. Era fácilmente, ¿cómo se dice? Fácilmente o difícilmente distinguible, usemos ese término. ¿Sí? Baal, porque Baal significa Señor en los idiomas cananeos. Señor, entonces se podía decir Señor, Yahvé, eh, o Baal. Entonces, cuál es la idea aquí? Aquí no es el punto del nombre o el sonido como tal. Y es que se puede ser muy sutil, aún hablando en nombre del Dios verdadero, pero desviando a la gente de las leyes del Dios verdadero. Otra característica, solo para mostrar, la ética de estos hombres era corrompida, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos. O sea, no hablaban para convertir a la gente de su maldad. ¿Se fijan? Entonces, en ese sentido, no es un profeta como Moisés. Moisés llamaba al pueblo a que se ajustara a las leyes de Dios. Entonces, tenemos tres características aquí. Primero, es una persona impía, es una persona que no se sujeta a la ley, le dice a los demás que lo hagan, pero él no lo hace. Segundo, habla en nombre de Baal y hace errar al pueblo, es decir, es muy parecido a Dios, pero su carácter es distinto, el carácter del Dios del que él está hablando. No lleva a la gente a que se vuelva Dios, ¿ya? Y Dios dice, no escuchen a estos profetas. ¿Qué más hacen? Los alimentan con vanas esperanzas. ¿Por qué? Porque les están hablando cosas que ellos desean, fabricación de su propio corazón. Les dice paz, perdón. ¿Se acuerda de paz? Shalom. Le dice que hay paz o salvación para quienes, para los que no han creído, a los que no se han arrepentido. Y usted puede seguir y seguir y seguir y darse cuenta. Pero aquí voy a usar una parte que me gusta mucho. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos donde yo no lo vea? O sea, ¿quién puede escapar del Señor? Nadie. Él dice, no se puede. Y aquí hay gente que dice, yo lo soñé, yo lo soñé. No, están engañando a la gente. Y Dios establece una norma aquí, mire, 28 en adelante. Noten acá. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y aquí establece un juego de palabras. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. En otras palabras,
cuando no se está hablando realmente de la palabra de Dios, sino una visión del propio corazón, es paja, no es trigo, no es la semilla de la palabra de Dios. Y aquí él dice, ¿no es acaso mi palabra como fuego o como martillo? En otras palabras, está usando tres metáforas: trigo, martillo y fuego. O sea, el efecto de la palabra de Dios a través de estos mensajeros. ¿Ya? Yo estoy contra cada uno de ellos, dice el Señor. No hizo ningún provecho, no edifican, no hizo mejor al pueblo, no reveló nada nuevo de Dios. Ese es el debate del Antiguo Testamento. Muy bien, solo para poner este ejemplo, porque ese patrón existe en la Biblia. Ese patrón existe. Así fue que cuando Cristo aparece, la gente dice, la gente, ¿no será este el profeta? Le llaman a él. En Juan capítulo 6, por ejemplo, cuando Jesús dio de comer a la multitud, aquellos hombres, viendo la señal que había hecho, dijeron, ¿este qué? Verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo. ¿Notan? O sea, estaban esperando un profeta, un gran profeta como Moisés. Pero Jesús, entendiendo que iban a apoderarse de él para hacerle rey, se retiró. ¿Ya? Y Jesús hace lo que hace un profeta. Habla de el pan de vida y confronta a las personas en la sinagoga diciéndoles que no fue Moisés el que les dio pan. Entiéndase, pan aquí en el contexto es la palabra de Dios, sino que fue Dios, su Padre, y él mismo es ese pan o esa palabra viva que desciende del cielo. La Iglesia Católica se inventa aquí un argumento para la transubstanciación. ¿Saben qué es eso? La transubstanciación es aquella doctrina filosófica, teológica, según la cual el pan y la copa de la Santa Cena o de la Eucaristía se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo literales, pero no se ven así, ni saben así, según ellos. Vaya, vaya, ¿ya? Pero en el contexto no está hablando de eso. Ellos introducen esas ideas al texto, ¿ya? Y por si fuera poco, miren la idea de la profecía. Estoy mostrándoles cómo los reformados argumentamos teológicamente o hacemos teología. Pedro aquí predica muchas cosas y mire lo que llega a decir acá. Versículo 22, Hechos 3:22. Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta ante vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y todos los profetas desde Samuel en adelante están hablando, mire que aquí cambia de categorías. Está hablando de un tipo de profeta, Moisés, a pasar a el concepto de profeta de Samuel. Entonces, los cristianos en la antigüedad dijeron profetas literarios, profetas no literarios, a veces se les llaman profetas mayores, profetas menores, profetas fundacionales, profetas funcionales, o sea, hay diferentes categorías para estudiarlos. Entonces, noten ese cambio aquí. ¿Se acuerdan que Samuel tenía una escuela de profetas? O sea, donde se mantenía la fe en el Dios verdadero en su entorno. Bueno, entonces está diciendo que ahí no se refería a Samuel, está diciendo Pedro, es alguien más grande. ¿Quién va a ser? Dice él, versículo 26, a Dios, a ustedes, primeramente Dios, habiendo levantado. Palabra levantado aquí es exaltado. Lo envió. Aquí la palabra clave es que Jesús es ese profeta. Está haciendo la conexión. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿A fin de qué? Cada uno que reciba bendiciones, puertas abiertas, eh, bendición material, éxito en la vida, ¿tú que no? ¿Para qué los bendijese? Fíjense aquí, ese es el propósito, para que los bendijese. ¿Cómo son bendecidos? Convirtiéndose de su maldad. Entonces el profeta Jesucristo, el gran profeta, el hombre que viene a revelar a Dios o que viene a mostrarnos la voluntad de Dios, es el que conforme a lo establecido previamente va cumpliendo la profecía. Y mire lo que encontramos al final. Me voy a saltar otro poquito, no más. Dos textos, uno en Hebreos y el otro en Apocalipsis. Esto lo hago intencionalmente para que piensen como, eh, como cristianos reformados, por si acaso.
y no como cristianos romanos. Aquí mire la conexión. Am, versículo 12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Conocen el pasaje, ¿cierto? Entonces está hablando de la palabra de Dios que se manifiesta, que se revela y que hace estas cosas. Y luego pasa a versículo 13. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Noten cómo el escritor a los hebreos no tiene problema en utilizar intercambiablemente la palabra proclamada y la palabra, note bien, encarnada. ¿Cómo lo vemos acá? Salta de una categoría a la otra. Así piensan los hebreos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ante quién? Ante la palabra. ¿Cómo se llama la palabra? Tenemos un sumo sacerdote. ¿Sí? ¿Notan el tema? Está identificando quién es la palabra. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, estas categorías relacionadas nos muestran que el autor sagrado en el nuevo pacto está viendo a la palabra proclamada y la palabra encarnada como una sola, conforme a la palabra ya escriturada. Esta es otra manera de verlo. Están conectadas. Y si todavía quedan dudas, en Apocalipsis, el capítulo 19, mire lo que pasa aquí. Y el ángel me dijo, escribe, capítulo 19, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Está hablando de Cristo. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Estaba hablando Juan. Y él me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es que el espíritu de la profecía. Entonces, este es un ejemplo de por qué no podemos aceptar la perspectiva católica romana acerca de esto, de la tradición, de una tradición que no se delimita, sino que continúa vigente. Nuestra teología no lo permite, no estamos de acuerdo porque a través de esa argumentación o esa perspectiva, como ya hemos venido estudiando un poquito, la Iglesia Católica justifica muchas de sus prácticas, muchas de sus creencias, muchas de sus teorías. Y repito, no tiene fin, no tiene término. Y sigue y sigue y sigue. ¿Ya? Entonces, ¿quién establece la diferencia entre Sagrada Escritura y tradición? El magisterio. ¿Notan cómo esa triada está en el mismo nivel de autoridad? Entonces, cuando el magisterio, compuesto por el Papa, los oficiales de la Iglesia, entiéndase los cardenales, etcétera, ellos definen, ellos se reúnen y ellos dicen, esto es la palabra de Dios. Entonces, en el catolicismo, así se sostiene las creencias, aunque no estén en la escritura, lo que llamamos Biblia. ¿Por qué? Porque se puede sostener en la tradición. Y hay un tema interesante con María, la Mariología. Tuve un profesor católico, teólogo católico, que él no es mariano. O sea, él reconoce que la Mariología tiene límites, o sea, tiene huecos, vacíos en la Sagrada Escritura y en la tradición. Hay huecos, o sea, no es tan fácilmente argumentable. Y ellos no se han puesto de acuerdo. No hay una mariología oficial completamente en Roma, se está construyendo. Pero él me dice, o me dijo, y usted lo puede leer en algunas obras contemporáneas, que el magisterio es el que, dicen ellos, dotado por el Espíritu Santo, está descubriendo la mariología como una revelación que pasó inadvertido, pero que se estaba como anunciando en la escritura y que hay visos, anticipos, semillas en la tradición de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Mm? El ejemplo más claro de lo que ellos hicieron es la infalibilidad papal. La infalibilidad papal no está en la escritura y la tradición no es clara. El ejemplo más común fue Hans Kühn, teólogo que murió creo que hace como 2 años.
Él creció en el catolicismo romano y era compañero de Karol Wojtyla o Botigua, el famoso Juan Pablo II. Y él dice en su libro Infalible, en signo de interrogación, Infalible se llama el libro. O sea, ¿cómo este hombre que enseñaba conmigo teología ahora es infalible porque le cambiaron de puesto? O sea, llegó a ser papa. ¿Ya? Es solamente darles estas ideas para que ustedes entiendan el catolicismo romano teológicamente eh, más. ¿Ya? Ellos van a seguir construyendo sus doctrinas. Y vaya, vaya, sorpresa, aunque el pentecostalismo carismático no todo es igual, eh, el pentecostalismo, digamos, extremo, vamos a usar esa expresión, no el que mayoritariamente habita en Chile, que todo el mundo me dice, y conozco a varios autores que son, digamos, evangélicos en cuanto a su acercamiento bíblico, ellos no, digamos, son muy cuidadosos en cuanto a traer doctrina nueva, pero el pentecostalismo abierto de la nueva reforma apostólica, si usted lo ha escuchado, argumenta igual, argumenta igual. Voy a poner solamente un ejemplo famoso aquí en Colombia que lamentablemente tenemos para exportar. Se llama César Castellanos y el G12. ¿Lo han escuchado alguna vez? Bueno, el G12 funciona exactamente como la Iglesia Católica. César Castellanos en su libro Sueña y ganarás el mundo dice que Jesús se le apareció a él y le dijo, y cito, Hijo, la estrategia que estuvo oculta durante siglos a la Iglesia, te la he revelado a ti para preparar mi segunda venida. Fin de la cita. ¿Cuál es la estrategia? 12 discípulos que se forman en 12 y en 12 y en 12. Y Jesús se le apareció a él. Entonces, ¿se fijan? Él que está apelando, que está reclamando para sí mismo. Él está reclamando nueva revelación. Y César Castellanos, cuando tiene esa nueva revelación, empieza a buscar en la historia de la iglesia cosas que confirmen su creencia. ¿Y qué creen? Encuentra algunas cosas, ¿ya? Y encuentra en fuentes patrísticas, encuentra en fuentes medievales, cosas de las prácticas de los encuentros. ¿Ha escuchado algo de los encuentros del G12? Los retiros espirituales que ellos hacen, ruptura de cadenas, de maldiciones generacionales. ¿No ha escuchado nada de eso? Bueno, milagros, ungimientos con aceite, con sal en las casas, si usted sabe algo de eso. Veo que ustedes son muy puros y solo conocen escritura, nada más, ¿no? Muy puros estos chilenos. Bueno, solamente les estoy ilustrando un caso, pero súper común. En español puede ser la persona más famosa él en cuanto a crear un movimiento nuevo, y él dice que las iglesias tradicionales no están caminando en el poder del Espíritu. Las iglesias para poder cumplir la gran comisión necesitan el G12. Cuando una iglesia recibe el G12, la iglesia cambia por completo. Y César Castellano se convierte en el magisterio. O sea, ellos cada año vienen a Bogotá para recibir la revelación fresca de César Castellanos. Y César Castellanos predica, y yo fui a uno de esos eventos a sentarme a escucharlo. Y él literalmente dice que Jesús se le aparece y le habla. Y le dice que, pues, los teólogos están equivocados, etcétera, etcétera. Conclusión, la nueva reforma apostólica funciona igual que el catolicismo romano o el pentecostalismo, vamos a llamar extremo. ¿De acuerdo? No caigan en categorización generalizada, como pasa en redes sociales, que cualquier pentecostal le dicen hereje por eso. No, no. Estamos hablando de los sistemas oficiales que dejan el canon abierto para que, según ellos, el Espíritu Santo a sus líderes les siga enseñando doctrinas y así sucesivamente. Así fue que empezaron los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y los mormones. ¿Los conocen? Ellos usan la misma Biblia, igualito que nosotros, pero el problema es el más. Hay otro grupo en Colombia que es muy popular y sé que están aumentando y están evangelizando, según ellos, toda Latinoamérica y son dos tipos de grupos. Unos que son unitarios, se llaman, Pentecostales Unidos.
Yo sé que en Chile hay varios grupos, pero aquí hay uno muy fuerte que sé que están enviando a todo Hispanoamérica, incluso llegaron hasta Israel por allá. En estos días salió la noticia, ¿no? Ellos creen en una profecía que continúa, pero una profecía que da doctrina, ¿entienden? O sea que el profeta da instrucciones de parte de Dios, según ellos, para seguir. ¿Y dónde está eso? No está en la Biblia, pero ellos dicen clarito, eso no está en la Biblia, pero hay que continuar con las instrucciones. Ese es un grupo muy popular. No confundir con los que posiblemente hay allí. Ah, bueno, Luis Vera está actuando, los dice con mucho cariño, ¿no? Óyeme, bueno. Y hay otro grupo que se llama Iglesia Apostólica de Jesucristo. Ellos también en Colombia son súper fuertes, son miles de personas. Y ellos tienen a una sierva, o sea, una mujer, que según ellos es la que vino a restaurar la profecía en el mundo, siglo XXI. O sea, podría seguir y seguir. Pero ¿saben cuál es el país con más apóstoles en el mundo? ¿Cuál creen ustedes? Está en el continente de nosotros. Brasil. En Brasil hay por lo menos 10.000 apóstoles y hay escuela de apóstoles. Y los apóstoles actualmente que quieren ser apóstoles van a Brasil para ser ungidos. ¿Ya? Si ustedes quieren estudiar más ese tema de los apóstoles, hay un autor que se llama Augustus Nicodemus. Él es un pastor presbiteriano que ha estudiado el fenómeno apostólico en Brasil. Tiene un libro que se llama Apóstolos, en portugués, lengua portuguesa, ¿no? Y lo pueden conseguir. Allá en Chile, eso es una de las cosas buenas de estar en Chile, que allá se pueden pedir las cosas y allá llegan. Apóstolos, venga, le busco el libro para que lo vea. Ese es un buen libro y él es excelente para argumentar este asunto. Mm, a verdad, aquí está. Entonces solamente les estoy dando aquí algunas referencias para que ustedes sepan este tema tan importante de la teología. Y es el mismo argumento que usa la Iglesia Católica, el mismo argumento. Entonces no es nada nuevo. Ahí les pongo el enlace de Google, perdón, de Amazon, para que si quieren pidan o lo compran, no sé. Ustedes están en Chile, aprovechen el libre comercio, por lo menos mientras todavía está en Chile. Bueno, pero hay más. El liberalismo teológico actúa igual, actúa igual, solo que ese es más técnico, más filosófico. El magisterio son los teólogos ellos mismos. La tradición son las categorías hermenéuticas contemporáneas, o sea, la hermenéutica socialista, la hermenéutica eh, capitalista, o como usted le quiera llamar, o existencialista. Entonces, las categorías filosóficas que utilizan los teólogos liberales funcionan igual. Y ellos no consideran que hay un canon cerrado. Para ellos el canon continúa y las palabras de un teólogo son tan autoritativas como las palabras de Pablo, de Pedro, de Juan, solo para que sepan. Por eso es que ellos pueden decir que Pablo para la época prohibió el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Pero para esta época, como Pablo no está y Pablo no vivió en el progresismo actual, nuestros teólogos están autorizados para aprobar. ¿Qué tal? Así que usted ya sabe, este concepto del canon es lo que saca la teología reformada o evangélica de todas las demás teologías. Muy bien. Entonces, habiendo visto esto en resumen, ahora volvemos a nuestro texto y solamente les pongo aquí una idea central para concluir esta conexión que estamos haciendo. Ah, ¿Fijan? Nuestro trabajo, ¿cuál es? Nuestro trabajo es, queridos hermanos, trazar la palabra. Aquí Pablo está usando una metáfora del obrero, pero aquí el obrero, en el texto que les leí al principio, es un obrero que hace alguna de estas dos cosas.
o corta pedazos de cuero. ¿Se acuerdan que Pablo hacía ese trabajo de carpas? Entonces, para que los pedazos de cuero de animal coincidieran, tenían que cortarse bien, como cuando se cortan piezas para ropa, o se está manufacturando, o se está construyendo, un albañil está colocando ladrillos. Entonces, tiene que encasar el uno y el otro. Esa es la idea. La otra figura con la que se asocia esa palabra es con surcos. Cuando se está sembrando, el agricultor traza surcos rectos para aprovechar lo mejor que pueda su terreno. Así es que se enseña que se debe interpretar la Biblia. Una verdad de la Biblia debe tomarse proporcionadamente frente a otra verdad, la otra verdad frente a la otra verdad y la otra verdad y así sucesivamente. Porque si exageramos una verdad bíblica a expensas de otra, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos construyendo? Una herejía. ¿Eh? La suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 19. O sea, la palabra de Dios no se puede tomar de manera desproporcionada. La palabra de Dios toda viene diseñada armónicamente. Un bloque va con otro bloque y el otro bloque y el otro bloque. ¿De acuerdo? Esa es la idea aquí. Y Pablo dice, exhórtales a los cristianos a que no contiendan sobre palabras. O sea, usted no pierda su tiempo con terminologías y cositas. Los teólogos que se ponen a estudiar minucias, si lo hacen para aclarar, magnífico. Pero si nos quedamos en el resquicio, en el detalle, que no sirve para aclarar, o sea, la parte no nos ayuda a aclarar el todo, entonces para nada aprovecha, para nada aprovecha, sino que es para perdición de los que oyen. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué les enseño yo esto? No para decir, mire, yo sé cosas extrañas o esto y lo otro. Un ejemplo, lo digo con mucho respeto. Cuando estaba más muchacho y empecé a estudiar teología, yo un día escuché un programa que se llamaba Vida Nueva para el Mundo, de un señor llamado Armando Alducin. No sé si algún día lo ha escuchado. Yo nunca había escuchado a este hombre. Él es mexicano. Y le escuché como unas dos series sobre libros de la Biblia. Y me pareció bueno. Yo tendría como 18 años, o sea, hace un poquito de tiempo, ¿cierto? Pero un día cualquiera, no había internet cuando eso. O sea, imagínense hace cuántos años fue. Y un día salió un estudio, él como anunciando una conferencia, Mundo Preadámico. Yo en mi vida había leído ni escuchado eso. Pero me causó curiosidad y luego él dijo que iban a estar puestos los videos en línea, en una página ahí que él tenía, no sé cómo era la cosa porque no había internet, un videocassette. Entonces que el que quisiera lo podía comprar. Bueno, yo luego les cuento la historia, pero busqué esa conferencia porque yo quería saber. Y cuando escucho que Satanás era el primer rey de la primera creación, él lo enseña así, y que los gigantes y que habían planetas, o sea, hermano, eso para mí, o sea, honestamente, yo quedé más confundido de lo que este señor se imaginaba. Y entonces duré como unos 2 meses averiguando de cuántos planetas habían y no, yo quedé pero súper atrapado. Y recuerdo que gracias a Dios, un día cualquiera, tenía que presentar, ya en el seminario, yo ya estaba en el seminario, era un muchacho, tenía que presentar un trabajo. Entonces, ¿usted qué cree? Era tema libre. ¿Cuál tema cree usted que yo propuse para mi tesis de ese curso? Bueno, yo propuse cómo era la reproducción de ángeles. Sí, no, 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 no. Yo aquí les cuento en confianza para que usted sepa que cualquiera es susceptible de estas cosas. Ay, Señor de los cielos, qué bendito es el Señor que el profesor se quedó mirándome y me dijo, ¿acaso has escuchado a Armando Alducin? Y me dijo, uy, profe, ¿usted también lo conoce? Él me dijo, me hace el favor y me espera a la salida después del curso. Yo, uy, este profe sabe que esto es una revelación secreta entre él y yo.
Yo me sentí especial, como una revelación, como que, ¿sí me entiende, no? Bueno, la historia larga corta fue que el profesor me sometió a una especie de terapia ocupacional de desintoxicación doctrinal, vamos a decirlo, porque literalmente yo me estaba desviando de la fe, voy a decirlo así. Y para hacer más corta la cosa, le agradezco a Dios por ese hombre, y ese hombre era un pentecostal, pero un pentecostal que leía bien su Biblia, y me dijo, mire, recuerdo cuando yo ya empecé a sospechar que me estaban engañando. Pero yo enojado con el profe porque, claro, el profesor, ¿quién es? Armando Alducin sale por televisión. ¿Y usted quién es? Para que lo contradiga. No es que él es doctor. Ay, Señor Jesús. Y él me dijo, mire, lo voy a animar a que investiguemos quiénes creían en estos seres. Vamos a la historia. Y empecé a darme cuenta quiénes eran los que enseñaron eso antes que Alducin. ¿Sabe cómo se llamaban en la historia de la iglesia? Los gnósticos. Yo era gnóstico y no lo sabía. ¿En serio? Y ahí fue cuando yo empecé y dije, no, 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 va, pero tampoco, tampoco. Bueno, y luego que los dinosaurios y no, 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 no. Y en últimas me di cuenta que yo había invertido meses, dinero, tiempo y perdí el curso, porque el profesor me dijo, lo siento, usted no puede sostener eso histórica ni bíblicamente. Pues me voy para el Instituto Bíblico de Armando Alduz. Ay, hermanos, Dios es bueno y misericordioso. Y cuando ya estaba a punto de que me sacaran del seminario, porque yo no estaba, yo creo que el Señor tuvo misericordia de mí y me iluminó. ¿Cómo me iluminé? Pasajes como estos. Eso para nada aprovecha. ¿Cómo soy mejor cristiano? Descifrando que hay un, ¿cómo se llama? O sea, es que es tan absurdo multiplicar ángeles. No voy a decir más. ¿Listo? Por si acaso alguno anda en ese camino tranquilo, con mucho amor y cariño. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles, hermanos? Cuando estudien teología, recuerden que hay áreas de la teología. Áreas. Y vamos para allá. Nunca usen una verdad a expensas de otra. Armando Alducin creó otro camino casi. De unos versículos hizo toda una narrativa. Y eso genera serios problemas, como dice el pasaje. No aprovecha. No es para salvación, sino para perdición de los oyentes. Tremendo. Ay, ay, ay. Muy bien. Entonces, ay, Señor, el Señor tuvo bondad, misericordia de mí. Bueno, vamos a ver entonces. Yo sé que algunos están ahí acompañándome. Por favor, no se cansen. Ya vamos a, el curso se está acabando. Entonces, no va a ser receso, pues porque los esperé bastante. Yo sé que están trabajando y tal. Entonces, vamos a usar el diagrama que utiliza nuestro querido amigo Grau. ¿Se acuerdan? José Grau ah, pone en su libro este diagrama, ¿se acuerdan? Ahí está, si tiene el libro. Entonces él habla que la teología tiene cuatro principales ramas y él propone incluso una quinta. Recuerden que él está escribiendo en los sesentas, años sesentas, setentas del siglo pasado. Entonces, todo está la teología bíblica, sistemática, histórica y práctica. Entonces, vamos a empezar brevemente viendo cada una de ellas. Entonces, ¿qué es teología bíblica? Todas son teologías bíblicas, solo que a veces se le llama teología bíblica a aquella teología cuyo enfoque prioritario, ¿cuál es? La Biblia misma. Entonces, las personas que se dedican a la teología bíblica son aquellas personas que obligatoriamente tienen que trabajar con idiomas. Idiomas. Am, la teología bíblica es muy amplia. Tenemos a muchos teólogos que se han dedicado a la teología bíblica. Este sería el fundamento de las demás teologías, a veces se le llama, pero todas son importantes. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para tener teología bíblica? Bueno, recordar que la Biblia es un libro humano y divino.
Divino en el sentido que viene de Dios, pero es humano. Y al ser humano, la Biblia tiene dinámicas socioculturales, la Biblia tiene idiomas, la Biblia tiene geografía, la Biblia tiene manuscritos, o sea, tiene todo un caudal de áreas de conocimiento que se han venido acumulando y cualquiera de las líneas de la teología bíblica son una especialidad en sí. Normalmente los seminarios o universidades del mundo se centran en dos campos, lo que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ustedes van a encontrar eso. En la Universidad Católica, Pontificia Católica de Chile, ellos tienen doctorado de investigación en Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces usted va a ir allá y ellos le van a poner a investigar y tiene especialistas mundiales. O sea, ustedes tienen gente de mucho nivel. ¿Cuál es el asunto? Advertencia. La teología bíblica no es ni liberal ni conservadora. ¿Me entienden? O sea, son métodos que ellos utilizan y el método puede ser utilizado para justificar posiciones liberales o puede ser utilizado para posiciones conservadoras. Entonces les voy a poner solamente para que lean. Cuando usted tenga tiempo, le voy a recomendar algunos autores para que sepa que pues hay de todo en la viña del Señor. Entonces, ustedes, ¿qué autores conocen de teología bíblica que sean conservadores? Yo le voy a poner algunos. ¿Qué me cuentan? A ver, ¿quiénes? ¿Ninguno? ¿No? Le voy a poner dos. Estos son conservadores, los que le voy a poner aquí, en el chat. Puede ser. Gleason, él es conservador. Aunque él es dispensacionalista en su teología, él hace introducciones a cada uno de los libros del Antiguo Testamento y él es conservador, o sea, él cree en la inspiración del Antiguo Testamento. Bruce Waltke, él también son conservadores y él es reformado. Antiguo Testamento. Ahora, Nuevo Testamento. Um, exactamente, el señor Voss, Gerhardus Voss. Él era alemán, pero creció en Estados Unidos y él se quedó en Princeton. Él enseña teología. Hay un libro que se llama Teología Bíblica que él tiene. En español ya está. El libro es un poco denso y complejo porque así escriben estas personas, ¿no? Goldsworthy, él es anglicano conservador y es muy bueno para el Antiguo Testamento. Muy bien, teólogos bíblicos, correcto. Yo lo tenía por acá, ya sé. Mire, voy a ponerles algunos ejemplos. Hay más, pero solamente quiero que usted sepa que son eruditos, correcto. F. Bruce, ¿lo han visto? Él murió. Él era de los hermanos en Cristo. ¿Saben cuáles son los hermanos en Cristo? O discípulos de Cristo. Son iglesias que no tienen pastores. Él era un erudito del Nuevo Testamento, un erudito en todo el sentido de la palabra. Y él creía la historicidad del Nuevo Testamento. Hendrickson, holandés, norteamericano de origen holandés. El comentario es, digamos, cuando él comenta sobre los evangelios es bastante erudito. D.A. Carson también es conservador. Am, Solamente para que tengan algunas referencias. ¿Por qué son importantes estos teólogos bíblicos? Porque ellos van desde el texto. Ellos no condenan ni la alta crítica ni la baja crítica, como se le llama. La palabra crítica no viene de criticar, ¿listo? Crítica viene de discernir, de juzgar. Eso significa. Entonces, la crítica histórica es cuando se acerca desde la historia del relato, con los textos de la época. Pero la crítica textual es cómo el texto coincide con otro texto, ¿ya? Pero también viene la crítica literaria. Solamente para que usted sepa, hay unos, los duros, pues, los capos, como dicen en Chile, po.
Los capos son normalmente alemanes. Los alemanes son en esto pioneros en el mundo, en en lo que son la alta crítica y todo ese tipo de cosas. Kyle Delitzsch, ellos eran alemanes luteranos y ese comentario es conservador, Daniel Videla, correcto. Si usted lo tiene, úselo. Yo lo uso siempre. Muy bueno. Obviamente hay más investigación actualizada, pero los comentarios que hacen son muy buenos desde el punto de vista literario y textual. Walter Kaiser, Walter Kaiser se llama. Walter Kaiser él es reformado, es conservador y es especialista en el Antiguo Testamento. Walter Kaiser, Teología del Antiguo Testamento. En fin, usted puede seguir y seguir. Ahora, con esto, ¿qué quiero decirle? No lo quiero asustar, pero tampoco quiero que usted sea una especie de troglodita. ¿Sabe qué es, no? Un hombre de las cavernas. No, no. Mire, normalmente los investigadores, normalmente en esta época, no son conservadores, porque la academia le da plata, o sea, las universidades le dan dinero, becas de investigación a los que no son conservadores. Entonces, por eso muchos están en eso. Una cosa buena que deberíamos tener en nuestros seminarios es que los estudiantes pagaran los cursos a tiempo. Me imagino que ustedes pagan, ¿cierto? Porque así los profesores nos podemos dedicar de lleno a un tema y eso demanda dinero, ¿ya? Mucha plata. Por ejemplo, algún día yo tengo que ir a Chile a investigar sobre, se me olvidó, Andrés Bello. Tengo que investigar algo sobre fuentes primarias y tengo que ir a Santiago. Pero eso vale bastante billete, hacer todo eso. Tengo que sacar 1 o 2 meses solo para ir a mirar los archivos, a Londres, donde él estuvo un tiempo también, y a Caracas. Y en Caracas, pues es muy difícil por el tema político, en fin. Esos son ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, usted no se asuste. Estos autores liberales normalmente le pueden servir a uno para darle datos históricos, datos arqueológicos, datos culturales, que ayudan, ¿de acuerdo? Pero usted debe recordar que porque el autor no crea, no significa que la Biblia eh, no, a ver, voy a decirlo de otra manera. El autor siempre va a querer imponer su punto de vista, pero cuando impone su punto de vista, usted se va a dar cuenta cuando lo lea. Si usted es una persona, digamos, juiciosamente, dedicadamente lo hace, se da cuenta dónde son sus posiciones. ¿Ya? Entonces, la idea siempre es que usted lea conservadores desde el paradigma de los conservadores y vea cómo se refutan estas personas. ¿De acuerdo? Para que usted no se deje engañar. Por ahí hay ahora seminarios en línea que se llama Moriá y otros, y el señor, el que cuida los archivos del Antiguo Testamento, que normalmente son argentinos, judíos, porque allá hay mucha comunidad judía, ¿usted han visto? Y ellos ofrecen diplomados en el Antiguo Testamento, ¿sí los han visto? Y cuando la gente empieza a estudiar con ellos, se encuentran con que supuestamente Rahab no existió, Josué no existió, nadie existió. ¿Bien? Entonces ya sabes, son liberales y ellos lo venden. Y eso hay muchísimos, pero ese seminario está agarrando mucha fuerza. Y algunos de SRL se metieron ahí y ya perdieron la fe. Ahora, antes de que pierda la fe y su plata, recuerde, allá es más caro y le está mostrando solo una pequeña parte, porque no está viendo los especialistas. Tal vez el único es Adolfo Reutemann, que es el curador de los documentos del Antiguo Testamento. Y él sabe literatura antigua, pero saber de literatura antigua no es lo mismo que ser un teólogo. Espero que me entiendan. ¿De acuerdo? Entonces, teología bíblica. ¿Por qué es importante la teología bíblica? Bueno, porque nosotros, especialmente los protestantes reformados, construimos desde el texto bíblico. Necesitamos ver que nuestra fe realmente viene de la Biblia. Así que usted debe buscar invertir su dinero en versiones de la Biblia
eruditas, especializadas, eso vale mucho dinero. Pues yo digo porque mi salario es de pastor, ¿no? Y no de la prosperidad. Pero los que tienen otra profesión pueden hacerlo, buscarse la Biblia hebrea, la Biblia latina, aquí las tengo al lado mío. ¿Por qué? Porque usted debe aprender a leer eso y confirmar cuando aparecen esos blogs y esos supuestos especialistas y usted dice, no, no es cierto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para los estudios del Nuevo Testamento, estos libros son obligatorios. Esto es un ejemplo. Aquí está, mire. Entonces, el Nuevo Testamento griego, Nestle Aland, ellos se basan en el texto crítico. No se asuste, por allá ya el hermano ya sabe más o menos que me estaba haciendo la pregunta. Ellos hacen el comentario palabra por palabra en los textos griegos. Aquí aparecen los manuscritos del aparato crítico. O sea, cuántos manuscritos hay de esa palabra. Todo es una cosa erudita, especializada. Eso no es tan fácil. ¿Dónde lo producen? En Alemania. Ahí como para que ustedes se den cuenta. Em, ¿Qué más? El que dirigió ese proyecto era un reformado. Creía que Jesús era el Hijo de Dios. Las otras opiniones de Bruce Metzger, así se llama el señor, ya falleció, no son muy conservadoras en otros temas, pero por lo menos creía en Jesús, el tipo, que Jesús era el Hijo de Dios y iba a la iglesia, a la iglesia presbiteriana de Estados Unidos. Ya los demás colaboradores son católicos o ateos o lo que sea, pero son especialistas en eso. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la teología bíblica? Insisto, el texto, conocer el texto, conocer las variantes, conocer de dónde vienen las tradiciones textuales, por qué sí, por qué no. Eso se necesita especialmente cuando vamos a tomar una decisión. Va por un ejemplo sencillo y común. La famosa mujer sorprendida en adulterio de Juan 8. ¿Han escuchado esa historia? Bueno, ese es un debate increíble, porque mucha gente que no sabe dice, eso no está en los originales. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿sabía usted que ninguna parte de la Biblia que tenemos está en los originales? ¿Cómo así? Me dijo. Usted es un liberal. Yo le dije, pues que originales no tenemos. ¿Entienden? Más bien lo que usted quiere decir es que ese relato proviene de un documento tardío, que es distinto. Ay, venga, explíqueme eso. Acompáñeme a estudiar teología. Entonces, tengan cuidado con esas frases que están usando sin entender a qué se refiere. La teología bíblica también nos ayuda para tener más luz en el contexto de los textos. Hay pasajes que cuando usted está predicando o usted tiene que predicar, usted no sabe ni idea, o sea, cómo aplico ese pasaje. Pero cuando usted profundiza, navega en el contexto del texto, usted entiende de qué se trataba el asunto mucho más rápido, mucho más fácil, ¿ya? Y también nos ayuda a ver la unidad de la Biblia. Igual los 4 finales de Marcos. Luis Vera, hay 4 finales de Marcos que han llegado hasta nosotros. ¿Cuál de los 4 escogemos? ¿Y por qué? ¿Entienden? La palabra Trinidad, perdón, la palabra Trinidad no, y estos 3 son uno, que aparece en Primera de Juan, 5. ¿La escogemos o no? La palabra bautismo para los bautistas, eso es importante. Y ahí sigue y sigue. ¿Qué significa el bautismo por los muertos? 1 Corintios 15. ¿Entienden? Eso se debate, eso se resuelve en teología bíblica. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre la teología bíblica? ¿O todo claro? Bueno, muy bien. Segundo, teología sistemática o sistémica. Es básicamente lo que llamamos nosotros doctrinas. ¿Qué son las doctrinas? La concatenación, la uniformización o la recolección de los datos que aparecen en la Biblia, que juntos los tomamos en un orden lógico. Voy a decirlo de manera distinta. Cuando nos acercamos a la teología bíblica, nos acercamos, ¿cómo? Nos acercamos de manera histórica.
Estamos viendo históricamente cómo el relato se fue dando, cómo se fue construyendo. Cuando nos acercamos sistemáticamente es de manera lógica. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Vamos a estudiar el tema de la muerte en la Biblia. ¿Qué encontramos? Que en el Antiguo Testamento la muerte estaba rodeado de misterio y ellos hablaban de un Sheol o un Gehenna en hebreo. ¿Qué es eso? El Sheol puede ser la tumba, el Sheol puede ser el basurero o el lugar donde se botan las cosas que no sirven, los desechos, dependiendo, o puede ser el lugar después de esta vida, a que van todos los muertos, ¿ya? O puede ser un estado de abandono. Entonces, esos sentidos que se entienden en la teología bíblica nos llevan a buscar pasajes, relatos, personajes y empezar a establecer relaciones, ¿ya? Entonces, de ahí vienen las elaboraciones sistemáticas. Los sistemáticos dicen, por ejemplo, en el antiguo pacto el concepto de muerte existió. Gracias. Pero este concepto de muerte no estaba tan claro como, yo lo pongo acá. 5%. Dale, hijo, muchas gracias. No está tan claro como después de la venida de Cristo. Entonces se deduce, ahí está otra vez muchacho, se deduce, escuche la palabra deduce, que cuando Cristo vino, él alteró la muerte por declaraciones de la Escritura, como Apocalipsis 1. Jesús dice, yo tengo en mis manos las llaves de la muerte y el Hades. ¿Lo han leído? Eso significa que Jesús cambió la muerte o Jesús mató la muerte. Mire esa expresión. ¿Eh? Estamos haciendo teología sistemática. Entonces, las típicas de la teología sistemática, los lochi o los temas comunes de la sistemática. Aquí tengo un ejemplo de sistemática. A ver. Por aquí está. Dale un segundito. Sí, aquí está. También se le llama estudios doctrinales. Entonces, esta es la típica. Así viene. Entonces, escrituras. Entonces, se ve una doctrina de la escritura. Luego, una doctrina de Dios. De ahí se pasa al hombre, el pecado, Cristo, salvación, iglesia, últimas cosas. O escatología. ¿Sí se ha dado cuenta? Entonces, me imagino que usted por lo menos tiene un libro de teología sistemática, Berkhoff o Gruden o Hodge o los que están ahora traduciendo Babbing, son sistemáticas, o sea, son doctrinas. El Seminario Reformado Latinoamericano ha hecho su énfasis prioritario en la sistemática. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta que en nuestro continente la gente conocía algo de la Biblia, pero el problema consistía en que no sabía de qué se trataba la Biblia. Y muchos eran pastores. Entonces un pastor necesita sistematizar sus lecturas bíblicas, organizar sus creencias. Ahora, después de haber hecho ese ejercicio durante 30 años que tiene el seminario, nos empezamos a dar cuenta de la importancia de profundizar en el texto bíblico por la aparición del liberalismo teológico que no existía aquí, pero que empezó a llegar. Entonces ya empezamos a dar más idiomas y más contextos, introducción al Antiguo, al Nuevo Testamento, y estamos profundizando. Seguramente en el futuro vamos a necesitar, ¿qué cosas? Profundizar en la historia. Los cursos de historia de la iglesia son cortos, son básicos aquí, en licenciatura. ¿Me estoy haciendo entender? Ya si usted quiere, profundiza en una maestría de historia de la iglesia. Pero este es un acercamiento sistemático. La Confesión de Londres, ¿qué es? Es una teología sistemática de doctrinas. Lo mismo la Confesión de Fe de Westminster. Son teologías sistemáticas, ¿ya? Doctrinas. Pero nosotros antes de convencernos de que eso enseña la Biblia, debemos leer la Biblia para convencernos qué es lo que ella enseña. Y no creerlo porque lo dijo Babbink, o porque lo dijo Berkhoff, o porque lo dijo Calvino, o el que sea. ¿De acuerdo?
Hay que verlo en la Biblia. Y normalmente los pasajes bíblicos de prueba están ahí, pero muchas veces uno no los lee, ¿cierto? Para pasar rápido. O si acaso los lee, no lee el contexto del versículo. ¿No les ha pasado que usted lee los versículos de la confesión y usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso con ese tema? Es porque el contexto lo determina y usted necesita profundizar en el contexto bíblico para saber por qué dijeron eso. Bien, eso sería teología sistemática. ¿Por qué es necesaria la teología sistemática? Por dos razones. La primera, porque usted nunca se acerca a la Biblia, teología bíblica, sin unos lentes ya armados. O sea, usted necesita tener un marco en su mente para acercarse al texto bíblico. ¿De acuerdo? Importancia número uno, las premisas o ideas fundamentales para venir a la Biblia. Por eso les damos una introducción a la teología para que usted sepa desde dónde nosotros leemos la Biblia. Desde la revelación de Dios, entendiendo que la escritura es la autorrevelación de Dios. Y la sistemática sirve en segundo lugar para usted organizar sus creencias. ¿Por qué? Porque necesitamos amar a Dios con el entendimiento. ¿Se acuerdan el que me hizo la pregunta? ¿Cómo así que uno ordena eso? Todos necesitamos ver un sistema organizado de creencias en nuestra mente. Necesitamos eso. Y tercero, el discipulado cristiano, ¿qué es? Teología sistemática. ¿Cómo empieza uno? Usted no empieza con escatología, ¿cierto? Final de los tiempos. Usted empieza tal vez con las cuatro leyes, por ejemplo, o empieza usted hablándole del evangelio. Luego de eso usted le habla quién es Dios, ¿cierto? El pecado. ¿Sí ve? Esto es sistematizar la escritura. Hasta ahí, ¿vamos bien? Bueno, vamos ahora a la tercera. Si tienen preguntas, me puede interrumpir, no se preocupe. Vamos a teología histórica. Esta es la típica forma en la que se divide la teología histórica. ¿Lo están viendo en su pantalla? Antigua, medieval, reformada y contemporánea o moderna. Entonces, la antigua normalmente se estudia siglo primero al siglo sexto, más o menos. ¿Por qué se estudia en esas categorías o esas épocas así? Bueno, porque la iglesia primitiva en ese periodo no tenía la Biblia disponible para todos, yo ya se los dije. Y ahí se van elaborando creencias. Entonces hay padres latinos, así se llaman, porque ellos escribían y leían en latín. Y ellos tenían una cultura diferente, pero habían padres griegos que escribían y leían en griego. Agustín de Hipona. ¿Se lo han escuchado alguna vez, San Agustín? ¿De dónde era? ¿En qué idioma escribía él? ¿Se acuerdan? Vamos a leer, a ver. En latín, En, Cristian Ceballos. Sí, a él no le gustaba el griego. Él sabía porque era un erudito, pero no le gustaba el griego. Entonces, el latín, eso hace que él tenga unos matices en su teología. Por ejemplo, el concepto de penitentia, penitentiae, es, es una teología un poco más individual, del individuo. La teología griega tiende a ser un poquito más especulativa, filosófica, ¿ya? También es importante tener esta distinción en mente porque la teología antigua dependía de los imperios. Entonces, el imperio romano permitió que cuando el señor Constantino llegó al poder, los padres de la iglesia pudieran dedicarse a hacer teología con el amparo de la iglesia. Por eso en los concilios como el de Nicea, ¿se acuerdan? Dependió mucho del poder imperial. Así que hay que entender esas dinámicas para entender teología antigua. ¿Qué haría usted si, no sé, la iglesia en Chile se reúne y establece unos principios y el que no esté de acuerdo lo meten a la cárcel? Así era en la época. Si usted no estaba de acuerdo, lo echaban para el desierto o lo mataban. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, hay que entender esa historia.
Luego viene la época medieval, siglo sexto al más o menos el siglo XV. O sea, estamos hablando de casi 1000 años. Es un periodo larguísimo, pero es un periodo donde hay muchas dinámicas. Es el periodo, por ejemplo, de las cruzadas. ¿Recuerdan las cruzadas? ¿Ha escuchado eso? Los cristianos decían Deus vult, Dios lo ordena, decían los teólogos. O sea, hay que ir a luchar en Tierra Santa contra los infieles. Eh, Usted dice, pero no es posible. ¿Cómo los cristianos, hombres de paz, promovían eso? Bueno, por la misma razón que hoy personas piensan que si se escoge determinado presidente, ese sí va a traer la paz a nuestro país y la prosperidad, ¿no? La misma historia. Los cristianos, ¿cierto? Hay que entender la dinámica. ¿Cómo surgen los conventos? ¿Cómo surgen las universidades? Ahí se estudia eso. Por ejemplo, cuando llega la Iglesia Católica Romana a América, ellos creían que estaba cerca la venida de Cristo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque encontraron el fin del mundo. Ellos creían que este era el fin del mundo. ¿Y cuál era el fin del mundo? El sur, o sea, la Antártida. Cuando Calvino escribe, por ejemplo, hablando de la colonia calvinista ahí en lo que hoy es Brasil, en Río de Janeiro, ellos pensaban que era lo último de la tierra en ese momento. Y lo último de la tierra, pues, es Chile, digamos, si lo vemos geográficamente desde Europa. O sea, usted imagínese el mapa desde arriba, norte, eso ya, dijeron, ya no hay más que conocer. Allá es donde viven los patagones, los monstruos que se comen a los seres humanos, supuestamente. Ahí viene Patagonia. ¿Mm? Entonces, la época medieval explica o se estudia el tipo de cristianismo que llegó a América. Ellos no eran protestantes. No había más cristianismo sino ese. ¿De acuerdo? Cuando Lutero se presenta en la dieta de Worms con el señor Carlos V es 1521. Pero en 1521 ya estaba Colón aquí, ya se había muerto, ya estaban conquistando todo esto, ya habían pasado por Colombia, Venezuela, etcétera, etcétera. No había forma. Ese fue el cristianismo que trajeron, cristianismo medieval. Luego la teología de la Reforma se estudia lo que son siglos XV finales con los prereformadores. ¿Se acuerdan los que dieron origen a ver que Lutero tenía una mezcla de una cosa y la otra? Siglo XVI, cuando ya estalla la reforma en los diferentes países que hoy llamamos. El siglo XVII y principios del XVIII, donde se organizan bien y se sostienen las iglesias nacionales. Cuando se termina la guerra de los 30 años. Hubo guerra en Europa, se mataron cristianos y católicos. ¿Qué tal eso? Bueno, eso hay que estudiarlo en la historia. Por eso existe Austria, que es germano parlante, pero es más católica que Alemania en ese sentido. Marca la fidelidad a la iglesia. Y la teología contemporánea es posterior a eso que llamamos la iluminación, el racionalismo, el desarrollo de las ciencias naturales. Es cuando la teología tiene cambios y cuando ya es global. Entonces, ¿por qué es importante la teología histórica? Porque aprendemos que los cristianos a lo largo de los siglos no han entendido ni aplicado la Biblia de la misma manera. La misma Biblia no la han aplicado igual. Eso nos ayuda. También nos ayuda a recordar que la iglesia no empezó con nosotros. ¿Sí? Usted puede querer mucho al pastor Alex Figueroa y yo también, sin conocerlo mucho. Pero pues la iglesia empezó antes que su pastor Alex, ¿cierto que sí? Muchos cristianos piensan que la iglesia empezó con el fundador de la denominación de ellos. Y uno de los problemas de nuestro continente es un cristianismo ahistórico, o sea, sin raíces históricas. Piensan que empezó con la conversión de él. No, si usted lo evangelizan, pentecostales, ¿qué va a hacer? Pues pentecostal, por lo menos en sus primeros inicios. Pero si lo evangelizan luteranos, como ahí en el sur de Chile, ustedes me imagino que saben,
de la colonia Dignidad, ¿cierto que sí? Bueno, ellos son luteranos y la colonia Dignidad fueron luteranos que llegaron de los muchos grupos y establecieron ahí, lamentablemente, y Paul Schaffer, ¿no? Él era un pastor ex nazi, bueno, tenía la mezcla completa y él era protestante. Entonces, cuando aparecen los escándalos de abuso de menores en la Iglesia Católica, los protestantes no debemos decir que aquí tampoco no pasa, porque puede pasar. ¿Cierto que sí? Debemos recordar que am, si esas personas conocieron la fe así, pues, ¿usted qué podía hacer? Yo recuerdo, a ver, uno de los líderes con él, que ya sale, ya está anciano, ya debe haber muerto seguro. Él dice, pues yo crecí, yo pensé que eso era, porque él era el maestro, el sensei, y mis hijos crecieron en esa fe. Entonces, cuando uno crece en un entorno así y empieza a estudiar la historia, uno entiende, ah, por eso tenemos un lenguaje alemán, por eso nos enseñaban ese tipo de sujeción, o sea, todo ese fenómeno y ese bagaje cultural. ¿De acuerdo? También la historia nos enseña eso, a entender las denominaciones. ¿Por qué existen las denominaciones? ¿No se ha hecho esa pregunta? Usted se ha encontrado por ahí un muchacho recién convertido, grupo de jóvenes, y no deberíamos amarnos todos los cristianos. Yo también tengo ese deseo, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Acompáñeme a ver esta triste historia. Entonces hay que ir a explicarle que hay un origen histórico, lingüístico, geográfico, etcétera, etcétera. ¿Eh? Y por último, la teología histórica nos recuerda que todos leemos nuestra Biblia desde nuestros lentes históricos. Por ejemplo, la teología de la prosperidad no prospera en Venezuela porque allá no hay plata. No pues ya no está. ¿En dónde prospera? Pues en Estados Unidos, donde hay plata. Así funciona, compadre. El pentecostalismo, ¿dónde funciona? Funciona en los países del sur global. Mira un dato interesantísimo, interesantísimo. En Europa hay un despertar del cristianismo evangélico, sur de España, por ejemplo. Y en Suecia. Y pues los analistas están investigando por qué es lo que está pasando. Bueno, empezaron a llegar los migrantes de América Latina, de África y de Asia, y ellos son cristianos pentecostales, ¿eh? Y ellos no van a ir a una iglesia luterana, que es súper litúrgica, no van a ir a una anglicana, no van a ir a una bautista, no, van a ir a una iglesia pentecostal. Pero ¿qué es lo interesante? Que allá hay iglesias pentecostales de suecos, por ejemplo. Pero ellos dijeron, nosotros no somos tan pentecostales como esos hispanos. ¿Y saben qué están haciendo? Están llamando pastores pentecostales de Chile, de Uruguay y de gente nuestra, de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque está muy entremezclada nuestra idiosincrasia con el pentecostalismo. Entonces yo hablé con una misionera argentina de Rosario. Entonces el argentino de Rosario tiene unas particularidades. Es medio costeño. Entonces ellos dicen, está unido. ¿Eh? Entonces cuando estaba hablando con la misionera, yo le dije, bueno, ¿y de dónde eres misionera? Ella fue misionera en Rusia. En Rusia misionera y que eso era grandísimo. Pero no iban casi rusos, sino eran personas que habían migrado de otro lado. Entonces, fíjense cómo la cultura humana y nuestras afinidades culturales tienen que ver muchísimo con la forma en la que expresamos nuestra fe, ¿ya? Entonces, imagina un alemán pentecostal, o sea, muy complicado, ¿eh? Entonces, estos detalles nos ayudan muchísimo y espero que les sean útiles para que usted capte este tipo de cosas. Y por último, vamos a ver la teología práctica. Para muchos de nosotros, teología práctica es como si la teología no fuera práctica, ¿cierto? A ver, aquí está. Pero todas las teologías son prácticas. El problema es
Espérame un segundo aquí que se me quedó mi pantalla, se me congeló. Perdón. Aquí está. Debemos estar viendo la imagen del señor Grau. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense, teología práctica. La teología práctica no es que la teología bíblica no sea práctica, la sistemática no sea práctica o la histórica no sea práctica. A veces se le llama también teología pastoral, porque es, bueno, ¿cómo vamos a predicar? Eso es un debate. ¿Por qué? Porque el modelo que se usa en las iglesias reformadas es lo que se llama predicación expositiva. Pero resulta que hay dos tipos de predicación expositiva, generalmente. Una, la teología, la predicación expositiva o llamada también homilética, cristocéntrica. Ahora alguien que citó al señor Clowney. Pero hay teología homilética que no es cristocéntrica, sino cristotélica. ¿Conocen al señor John MacArthur? Él predica de manera cristotélica, o sea, Cristo al final. Pero al señor Tim Keller, ¿saben quién es? Tim Keller predica de manera cristocéntrica y ambos predican de manera expositiva. Pero, atención, los demás cristianos no predican así. Conocen eh, a ver, voy a ponerles Leonard Ravenhill, pentecostal. Él no predicó expositivamente, pero él predica la Biblia. ¿Eh? Luis Palau, ¿se acuerdan de él? Digamos, él era un bautista conservador, pero él no predicaba de manera expositiva y enseñaba la Biblia. ¿Ah? Eh, Se me olvidó. David Ormachea. Tienen que conocerlo, ¿cierto? Cachai, po. Bueno, a mí me gustó Ormachea, lo voy a confesar aquí. ¿Ya? Él no es reformado y él predica y no predica expositivamente. Él predica temáticamente y tiene una habilidad, ¿cierto? Para envolverlo a uno con los temas, es muy hábil y me parece pues muy útil en muchos temas, por supuesto. El hormachea. Entonces, fíjense, ¿qué les quiero decir con esto? Que aunque todos somos cristianos, todos somos protestantes, no todos llegamos a las mismas prácticas. ¿Por qué? Porque hay un trasfondo histórico y ese trasfondo histórico se entiende desde el trasfondo sistemático, cómo abordamos la Biblia y a su vez se justifica desde una manera bíblica. Entiéndase cómo nosotros llegamos a las conclusiones de. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es un edificio, es una construcción. ¿Por qué los reformados predican expositivamente? Porque históricamente el debate era académico. La teología reformada empezó en la academia. Por eso es que la teología reformada históricamente ha tenido dificultades con la gente del vulgo o la gente sin educación. Mientras que los pentecostales históricamente surgen de las comunas, de las villas, ¿cómo le dicen en Chile? De las comunidades marginales, vamos a usar ese término. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que no hayan pentecostales educados, no, pero tiene un arraigo más popular. Captan el punto, ¿no es así? Pues, la pobla, las poblaciones, bueno, poblaciones, listo. Captan entonces. Esto es importante. Entonces, cuando estudiamos historia, la teología reformada es así. ¿Por qué? Porque para predicar expositivamente usted tiene que ser una persona educada. ¿Sí o no? Si usted no tiene buena educación, es muy difícil abordar el texto profundamente. ¿Está claro? Ahora vamos al ejemplo de la liturgia, la forma de la adoración. Entonces, si vienes de la población, pues tu liturgia es muy básica.
Hermano, buenos días, bienvenidos a todos, Dios les bendiga, aleluya, estamos aquí, gloria a su nombre, tal. Es espontánea la cosa. Mientras los hermanos van llegando y le dicen de la alabanza, si no tiene mucha plata, pues es como un pianito o una guitarrita sencillita, ¿sí? Bueno, y otra canción mientras van llegando los hermanitos. Tan, o sea, es muy flexible la cosa, ¿ya? Pero si vas a una iglesia anglicana, tipo, yo conocí un misionero anglicano allá de Santiago, se me olvidó el nombre de la ciudad, creo que es de Viña, y él trabaja donde hay bastante billete. Entonces es muy estructurada la liturgia, muy estructurada. ¿Por qué? Porque fue plantado por británicos, y eran británicos con Luca. ¿Ven? Entonces hay un trasfondo, hay unas convicciones que ellos tienen. Entonces el anglicano cree, por ejemplo, históricamente que la liturgia es fundamental por todos los símbolos que ellos usan, la ropa, los elementos, ¿cierto que sí? En cambio, un pentecostal no tiene sino Biblia y a veces ni Biblia. Oye, el Señor me dijo que no hay que predicar sino solo alaba a Dios, alaba, y una hora después y siga, ¿cierto? Está bien. Entonces, pero si uno habla con el pastor, hermano, ¿usted por qué hizo eso? Porque el espíritu se mueve y hay que dejarlo mover. Esa es su teología, ¿sí o no? Y hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? Mire, Hechos 2, y el espíritu cayó y todo el mundo para el piso. ¿Y usted dónde saca eso, querido hermano? Porque Pedro cuando habló se puso en pie, dice Reina Valera 60. Y ustedes saben que si vamos al griego, esa expresión no está ahí. Lo que quiere decir es que él tomó la palabra, pero para eso hay que estudiar. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cuál de todas las teologías es más importante? ¿Qué dicen ustedes? Todas. No hay una sin la otra. No hay una sin la otra. ¿De acuerdo? Porque una teología que no se aplica, como dice Cristian Ceballos, no es teología cristiana. No es teología cristiana. Pero advertencia, usted no va a dominarlas todas. No se puede. Nadie tiene esa habilidad. Usted se va a dar cuenta que usted se va a inclinar más por un área que por otra. Puede ser por su formación académica, por los dones o los gustos o sus pasiones intelectuales o personales, o también por lo que está pasando en el momento en la vida. Si usted tiene una crisis matrimonial, ¿cierto? Usted no va a ir a estudiar en la historia, a ver cómo se resolvió el matrimonio. Usted va a ir a buscar qué? Doctrinas, ¿qué enseña la Biblia? Rápido. Usted va a buscar consejería, teología práctica, ¿ya? Si usted es un pastor, usted necesita tener un poquito de todas en su sano balance. Si usted es un profesor de teología, se tiene que ubicar, ¿ya? En el SRL, cuando ustedes presenten la tesis o la tesina, ustedes tienen que escoger alguno de esos temas. Usted va a decir uso de la palabra bautismo en el Nuevo Testamento. Eso es teología bíblica. Hay que buscar los casos, tienen que buscar los verbos, etcétera. Perdón, cómo viene conjugada, etcétera, etcétera. Si usted va a estudiar, quiero estudiar la doctrina de la salvación, usted va a estudiar sistemática. Yo quiero estudiar, explicar cómo llegó el cristianismo a Chile o a ver, el origen de la palabra canuto. Oh, ¿no es cierto? ¿Por qué no llaman canuto? Entonces usted tiene que ir a dónde? A la Biblia, no porque en la Biblia no dice canuto. Espero que se tiene que ir a Chile, a la historia bíblica, no, sino la historia del cristianismo en Chile. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos misioneros? ¿Por qué la palabra originalmente significaba así y hoy es despectivo? Ah, ese es un canuto ahí como un cristiano de la población, como cierto. Pero usted es canuto y yo también soy canuto. Aquí la palabra evangélico en Colombia es el equivalente a canuto. Si alguien me dice a mí evangélico en Colombia, me está tratando de manera despectiva. Voy a contar una historia corta para ya acabar. Tuve que ir a una universidad para presentar una ponencia sobre el protestantismo histórico. Y entonces el que me presentó como pastor.
Ahora, yo soy pastor, pero ese no era un entorno pastoral, era un entorno académico. Pero él lo hizo a propósito porque al decirme pastor en ese entorno, la gente como que, ay, pobrecito, un pastor nos va a sacar demonios, nos va a sacar aceite o algo así, porque esa es la mente de la gente, de una. Y luego me dijo, bueno, es que ustedes los evangélicos, o sea, y todo el mundo como que se empezó a reír. O sea, yo hablando de una universidad, ciencias sociales. Y le dije, a ver. Primero, yo estoy aquí invitado como profesor e investigador de esta área. Y sí, yo desempeño una labor eclesiástica y en cuanto a la fe, pero aquí estamos hablando es de esta ponencia. O sea, yo tuve que tomar y reenfocar el auditorio. ¿Por qué? Porque ya estaban ellos prevenidos para escuchar a una persona que, según ellos, el evangélico o canuto, en ese sentido, no estudia, le roba la plata a la gente, bueno, ya saben. Entonces, al final me dice el que me presentó, discúlpeme, porque yo pensé que los pastores no estudiaban. Así me lo dijo y en público. Me pidió disculpas públicas, yo le aceptadas. Y se lo acepto porque la mayoría de nuestro pueblo, en nuestro continente, el pentecostalismo, fue el que entró con fuerza. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de controlar, porque entra de voz a voz. Y las iglesias se forman de manera espontánea, ¿ya? Pero para llegar a ser un pastor, pues yo les expliqué reformado, usted tiene que formarse por años y tiene que ser una formalidad. Y él me dijo, wow, yo no sabía eso. Bueno, y hay más cosas que no sabe. Y le empecé a explicar y ahí le metí el evangelio a todos, ¿no? Una cosa es Pedro, otra cosa es Pablo. Pedro era un pescador, según, obviamente hay que hablar así, ¿no? Según los documentos más antiguos y así como para que suene muy erudito y que lo escuchen a uno. ¿Eh? Y en cambio Pablo tiene una formación rabínica, según el autor y dice, ay, qué interesante. Pero juntos llegaron a reconocer que Jesús era el Mesías y eso le generó un conflicto con la academia de su tiempo. Entonces hasta ahí me dejaron hablar y me quitaron el micrófono. Pero bueno, entonces tenemos que conocer el entorno histórico, ahí va. O si usted quiere estudiar cómo evangelizar en Chile a los mapuches, usted tiene que hacer un trabajo de teología práctica, misiones, explicar y ver. ¿De acuerdo? Así que en el SRL principalmente les damos teología sistemática, aunque les damos un poco de historia, no mucha. Eh, Jaime Ríos, hay que evangelizar a los mapuches, pues. ¿Eh? También les damos un poquito de Biblia y de herramientas poco a poco para que usted vaya creciendo y le damos también teología práctica. En otras palabras, en las maestrías que estamos construyendo, queremos que haya maestría. Ya tenemos maestría en teología, o sea, profundizar más en doctrinas. Tenemos maestría en consejería, ya la tenemos y estamos construyendo maestría am, en historia del cristianismo en Latinoamérica. Entonces, cuando se acuerden de mí, oren por mí para que pueda seguir construyendo esto que estamos haciendo para que en nuestros países se vaya investigando más la historia de cómo el cristianismo llegó a nuestros países y cómo desde la teología reformada podemos usar las ventajas y las desventajas de cada país. Porque ser cristiano en Chile no es lo mismo a ser cristiano en Argentina o en Uruguay, en Colombia, en Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. He terminado esta sección. Hemos visto una visión general. Eh, a ver, no les di autores. Bueno, teología práctica, si usted compra el libro de Sujel Michelén, el de Delante de Dios y de parte de Dios, eso es una teología práctica de predicación. Si usted lee, por ejemplo, La misión de Dios, de Chris Wright, eso es teología de las misiones. Hermenéutica, libros de hermenéutica, eso es teología práctica, eh, cómo interpretar el texto, etcétera. Tal vez la persona más conocida en español, protestante o evangélica de historia sería Justo González. Si lo han visto. Eso es súper popular. Él no era reformado y le da duro a los reformados, no le gustan los reformados. Él está vivo, ya está que fallece, ¿sí? Am, hay varios teólogos aquí, a ver si lo encuentro, chilenos, por lo menos
lo que hace Manfred es Benson, Academia Protestante, el libro de él, el profe de los Andes de allá en Santiago. Yo aquí tengo otro, tengo varios chilenos aquí. Y yo conozco bastante chilenos. Hola. ¿Ah? ¿Cachai? ¿Qué pasa con los chilenos? Bueno, aquí está. ¿Cómo es el espíritu? Evangelismo americano. Americano. Bueno, preguntas, comentarios, inquietudes para terminar y que puedan descansar, mis hermanos. ¿No? ¿Qué más autores católicos romanos? Ellos tienen casi que el monopolio, son los que más han escrito en España. En España. William Cunningham, sí, él es teólogo histórico, escocés. Exacto, exacto. Digamos, esos libros no, pues son chéveres, son buenos, son bonitos, pero no tiene mucha aplicación con Latinoamérica. Si usted se da cuenta, no tiene mucha aplicación. Ah, ah, Hay un buen libro de Justo González también y es Historia del Cristianismo Latinoamericano. Hay un argentino que se llama, él es bautista. ah, ya le digo cómo se llama. Ese es un buen libro, Historia del Cristianismo. Pablo Deiros. Pablo Deiros. Deiros. Él hace bastante historia. Él está vivo. Es argentino, bautista también, pero no es bautista particular, es decir, no, más arminiano en ese sentido. Adrian Rogers. Adrian Rogers es un bautista, ese le da duro al calvinismo, como él le dice. Bueno, ya falleció. Ustedes saben, en Chile, Pablo Hoff, misionero de la Asamblea de Dios. Él hizo bastante, él escribió sobre teología bíblica de una perspectiva pentecostal conservadora. Pablo Hoff, se lo conoce, es bueno. Am, a ver, ¿qué más? Vamos ahí solamente por tenerlo en la mente. Teologías sistemáticas de hispanos, muy pocos. ¿Se fijan? Todo es gringo, po. Tenemos que escribir nosotros nuestras teologías sistemáticas. ¿Cuándo las vamos a escribir? Posiblemente aquí salgan. Estoy esperándolas para comprárselas y criticárselas. No, para recomendarlas. Ah, yo quiero darles aquí un autor interesante, chileno. Muy bueno ese tipo, un capo. Pero se me fue el nombre. Mm, am, Preguntas, comentarios, nada, todo claro. Bueno, huella Angélica Americana. Esa no. Aquí lo tengo. No. Las sombra religiosa en América se llama. José Luis Avendaño. José Luis Avendaño. ¿Sí lo han escuchado o no? Chileno top, académico. Y hablan de la huella pentecostal y la influencia norteamericana en el cristianismo evangélico um, chileno. Sombra religiosa americana. Y es una crítica interesante. Ahora usted no tiene que estar de acuerdo, yo tampoco estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero eh, digamos, es un análisis interesante de un chileno erudito, o sea, investiga. Muy buena la cosa. Y es un poco técnico y ahí recomiendo también Manfred. Ya les paso el enlace, pues, cuando quieran comprarse un librito y leérselo en Navidad o algo. Es un libro técnico para estudiar. Muy bien, bueno, ahí se lo dejo. Hermanos, espero que esto les haya abierto la mente y se den cuenta que hay mucho que estudiar. Estudiar una confesión de fe, teología histórica. Se tiene que entender el contexto de lo que estaba pasando. Historia, historia, o sea, en fin. ¿Ya tienen alguna inclinación? ¿Les gusta algo más que otro? Bueno, recuerden, todas son antes, aunque usted se va a enfocar o se va a decantar por alguna más que otra. Bueno, el último consejo es compre libros de teología de todas las áreas, apologética, filosofía, cristiana, todo eso, para que tenga una buena biblioteca balanceada y usted pueda consultar. Eso es una buena inversión para usted y para su familia.
y que ojalá la iglesia y la sede de SRL Chile, ya cuando surjan varias generaciones, se forme un seminario permanente, estable, y puedan tener ustedes una biblioteca enorme y puedan tener acceso a documentación y poder desarrollar nuestras investigaciones. ¿Cierto que sí? Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por el tiempo. Gracias por mis hermanos y su esfuerzo después de trabajar durante todo el día, sus hijos, la familia, y estando aquí aprendiendo sobre estas cosas que son las más importantes de la vida, Señor. Gracias por amarnos y darnos esta teología que hemos recibido, una teología reformada que tiene matices, por supuesto, norteamericanos, anglosajones, pero que nosotros, en la medida que la profundicemos y la criollicemos y la contextualicemos, le vamos a dar también nuestro matiz aquí en este seminario reformado latinoamericano. Te pido por mis hermanos en Chile, Señor, para que ellos piensen su fe ahí donde están viviendo, cómo enfocarla, cómo aplicarla, cómo presentarla, cómo estructurarla, cómo encarnarla, que fue lo que tú hiciste al enviar la palabra hecha hombre, para que eh, los colombianos, que en este caso hemos iniciado allí un movimiento, simplemente seamos motivadores y que nuestros hermanos sean gestores de sus propias instituciones, iglesias, y ellos mismos vayan desarrollando sus propios trabajos teológicos, sus propias reflexiones teológicas y que enfrenten sus propios desafíos teológicos regionales, nacionales y eclesiales. Oramos, Señor, por aquellas regiones donde hay menos presencia cristiana en Chile, para que mis hermanos sean movidos a las misiones, a la enseñanza teológica, a establecer iglesias, en fin, y que puedan, Señor, entender su propio país a la luz de tu palabra y cómo tú los llamas a ser sal de su tierra y luz de su mundo donde ellos están. Y eso es lo que queremos con nuestro seminario, en nuestros escasos y limitados recursos, es transmitírselos, orando que tú los multipliques a través de la diligencia de nuestros hermanos y que ahora, con el paso del tiempo, ellos nos sean de mucha motivación para nosotros y para otros hermanos en otros países de nuestro continente que se está abriendo cada vez más a la fe cristiana y que por vía migratoria está reevangelizando incluso regiones donde se pensó que el cristianismo había desaparecido, como Europa y algunas regiones de Norteamérica, Señor. Gracias por darnos el privilegio de situarnos teológicamente, posicionarnos y entender que esto es bastante desafiante, pero a la vez bastante consolador y orientador. Ya no estamos solos, los cristianos tenemos 2000 años de historia y podemos cavar en la rica beta de los debates, de los escritos, de los ejemplos y aún de los errores que han cometido nuestros hermanos que nos antecedieron. Ayúdanos a ser fieles, Señor, finalmente, para dejar una fe más sólida, más clara para la siguiente generación en Chile, mientras tú regresas, Señor. Es lo que te pedimos en tu santo nombre y para el gozo de nuestra alma en Cristo Jesús. Amén.